Ahora su Biblia en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 5. El libro de Hebreos capítulo 5 versículos 11 en adelante. Hebreos capítulo 5 versículo 11 en adelante. ¿Lo tiene? Le voy a dar lectura yo, usted sígame con su vista. Dice así la palabra del Señor: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hacemos una oración. Señor, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, porque eres bueno y eres santo, porque eres eterno, Señor. Gracias porque podemos estar en tu casa, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, porque podemos estar en tu casa para alabarte y para bendecirte y exaltarte, Señor. Te pido que nuestros corazones, Señor, estén abiertos a tu palabra, que podamos recibirla, Señor, y hacer con ella conforme a como la palabra dice. Padre, usa mi vida, Señor, y haznos disponibles, Señor, en esta hora para escuchar tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede ocupar su lugar unos momentos esta mañana. La palabra que el Señor tiene para nosotros es muy interesante, porque es una palabra que reta la vida del cristiano a no solamente a seguir caminando agarrados de la mano de Dios, no solamente a seguir con el propósito que Él tiene para nosotros, sino que nos reta a meternos más con Dios, a conocerle más, a atrevernos a seguir adelante y no detenernos, y cada vez ir creciendo en cierta manera en el camino del Señor. Antes de entrar de lleno a la palabra, tenemos que tener por conocimiento que la carta a los Hebreos es una carta que, pues primero que todo, no se sabe quién escribió, y tampoco se sabe al 100% a quién le escribieron esta carta. Pero si algo sí estamos seguros es que es palabra del Señor. Si algo sí estamos seguros es que es Dios hablando a nuestras vidas. Y la carta a los Hebreos es bien interesante porque el autor siempre utiliza en los Hebreos mucha teología, mucho conocimiento, muchas palabras que parecerían palabras grandes para nosotros, ¿verdad? Y son palabras que en ocasiones son difíciles de entender. El capítulo 5 empieza a hablar sobre el sacerdocio, sobre Jesús como el sumo sacerdote, y empieza a decir cosas el autor, y luego llega a este punto y luego dice en el versículo 11: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Y esa es una palabra muy interesante que me quiero enfocar. Como les digo, el autor del libro de los Hebreos era una persona que tenía mucho conocimiento, que tenía mucha sabiduría en cuanto a la palabra del Señor. Y él les está tratando de explicar algo muy importante, como es el sacerdocio de Jesús, que no lo vamos a ver hoy. Pero les está tratando de explicar esto. Y luego él mismo les dice: bueno, es que esto que les quiero explicar es muy difícil de entender. Pero no porque no lo pueda explicar yo, ni porque no sé de qué estoy hablando, sino porque ustedes son tardos para oír. Y debiendo ser ya maestros, todavía están buscando la leche espiritual. Eso es lo que les dice el autor de los Hebreos a las personas a los que les estaba escribiendo.
Y el Señor me traía esta escritura, y es algo bien interesante porque me decía, es que hay que retar, y los reto a que no sean como los cristianos estos a los cuales les estaba hablando yo en ese tiempo. No sean esos cristianos que solamente quieren estar bebiendo leche espiritual. Y ahorita vamos a entrar más a fondo lo que es ser un cristiano bebé, si así lo podemos ver, a diferencia de un cristiano maduro. Y un cristiano maduro no los hacen los años, ni el tiempo de ser cristiano, sino lo hace el hambre que tenga el cristiano para conocer a su Dios. Y para entender un poquito más, vamos a estar observando varias diferencias entre el cristiano que solamente quiere la leche espiritual y el cristiano que realmente quiere ser un cristiano maduro, que realmente quiere ser un hijo maduro, que sea responsable por sus actos, que sea responsable por las decisiones que tome. Y es bien interesante que nosotros tomemos este mensaje y lo pongamos en acción en nuestra vida. Es esencial. Porque así como un bebé nunca se queda bebé toda su vida, tiene que crecer y a algún punto madurar. Algunos se tardan hasta 30, 40, 50 años en madurar, ¿verdad? Pero es necesario que el cristiano deje la leche y empiece a caminar y empiece a dar los pasos de principiante y empiece a arriesgarse a crecer en Dios. Y entre más pronto, mejor. Entre más uno tiene deseo y uno más tiene ganas de hacer algo para Dios, es siempre mejor hacerlo. Y dejar esa leche, dejar eso a un lado. Dejar lo de bebé para el bebé. Y yo empezar a caminar y empezar a crecer. Porque es tan difícil tratar de explicarle a bebés cosas para adultos. Y es tan difícil que camine en la iglesia del Señor cuando son puros bebés los que están dentro de la iglesia. Y no siempre la responsabilidad es del pastor, no siempre la responsabilidad es de los líderes de sacar adelante a estas personas, porque uno solamente puede hacer tantas cosas para animarlos, para empujarlos, para hacerlos que den pasos. Pero si la persona no desea o no quiere, en vano es nuestro trabajo. Entonces tenemos que ver la realidad de las cosas, tenemos que examinarnos con la palabra del Señor y realmente vernos frente a un espejo y decir, a ver, ¿yo qué tipo de cristiano soy? ¿Todavía estoy bebiendo de una tetera leche espiritual? ¿O acaso ya estoy caminando y acaso ya estoy dejando la leche y estoy empezando a comer comida sólida, que me da fuerza, que me da deseo, que me da ganas? Mire, un cristiano que es un cristiano que bebe leche solamente, es un cristiano que no conoce entre el bien y el mal. Y no por eso quiere decir que está excusado, no. Entendamos bien esta frase. Un cristiano que es un cristiano que solamente bebe leche, que no quiere crecer, que se quiere quedar como un bebé, es un cristiano que no se atreve a abrir la palabra del Señor, que no se atreve a mirarse en la palabra del Señor para corregir su vida. Un cristiano que es un cristiano que solamente bebe leche espiritual es como los cristianos que nos encontramos en el libro de los Corintios. ¿Qué sabemos de los Corintios? Siempre se los he dicho. Que era una iglesia que los dones espirituales estaban en abundancia, que era una iglesia donde la presencia del Señor se movía tan poderosamente, pero dentro de las bancas, dentro de las iglesias en Corintio, habían cristianos que eran carnales, que no habían hecho morir su carne, que vivían solamente conforme a su carne. Esos son cristianos que solamente beben leche espiritual y que no beben y que no comen comida sólida. Cristianos que solamente son parte de la iglesia, pero solamente los domingos, o solamente por decir yo pertenezco a esta iglesia, porque sus acciones, su vida diaria, su vida entre semana parece ser que no es de un cristiano. Y no porque no conozca, entendamos, no porque no tenga conocimiento de quién es Dios, sino porque no hay un deseo en su interior de crecer. No hay un deseo en su interior de saber más, solamente quieren estar sentados, solamente quieren ser oyentes y no quieren ser hacedores. Esa es una característica del cristiano que solamente bebe leche,
que no quiere, no quiere atreverse a hacer más para Dios. Es un cristiano que dice, no, pues es que no es necesario que yo esté ahí. No es necesario que yo vaya a la iglesia, no es necesario que yo participe. Yo solamente con ir cuando pueda me es suficiente. No, esos son pasos, esos son características de un cristiano que bebe solamente leche espiritual, que no ha dejado esa leche, que solamente es un bebé. Esa es la vida de un cristiano que no quiere tomar un compromiso con Dios. Y luego está fuera de la iglesia y hace sus cosas y se siente tan bien y no hay nada que redarguya su espíritu para decirle, estás haciéndolo mal. ¿Por qué? Porque no hay un conocimiento de la verdad. Mire, la leche espiritual, conforme a la palabra, se refiere a la salvación. Se refiere al conocimiento de quién es Jesucristo. Entonces, cuando una persona solamente está bebiendo la salvación, solamente está viviendo el conocimiento de quién es Jesucristo, no va a avanzar en el reino. No va a avanzar en su caminar con Cristo, porque esa persona se va a quedar en que yo soy salvo y hasta ahí llegó. Y eso no es suficiente. Eso no es suficiente porque mire, ayer fuimos a la Pulga y no me dio risa, sino hasta me dio tristeza de un personaje que estaba ahí en la Pulga, un señor que estaba, según él, predicando la palabra, pero era muy terco la persona esta con las señoras, con los hombres con los que él estaba platicando. Él a fuerzas le quería meter la palabra y a fuerza quería que se arrepintieran en ese instante. Entonces de nada le sirve a este hombre estar predicando de esta manera y que esté ahí insistiendo con terquedad que una persona acepte a Jesucristo como Salvador. Porque esta persona va a recibir la leche, que es la salvación, sin conocimiento. Y se va a ir y va a seguir su vida igual, como que si nada nunca hubiera pasado. Y va a seguir su vida viviendo en pecado, va a seguir su vida viviendo en la carne. Pero esta persona obtuvo la leche espiritual, que es la salvación, y obtuvo el conocimiento de que Jesucristo vino a morir en la cruz por él o por ella. Pero así se va su vida y nunca crece. ¿Por qué? Porque fue una terquedad del que trajo el mensaje. Y ya nada más lo hicieron por compromiso, no por devoción, no porque su corazón así lo deseaba. Entonces, una persona, un cristiano, que llega a una iglesia, que se le platica, que le da conocimiento a uno de la palabra, aceptan a Jesucristo como Salvador y empiezan a recibir esa leche espiritual. De esa persona depende, y tanto como el liderazgo, de inyectarle a esa persona deseo, ganas, necesidad de empezar a dejar la leche y empezar a comer lo sólido. Ese es el trabajo del liderazgo, del pastor. Pero la persona solamente puede decidir si realmente quiere dejar la tetera. La persona es la única que puede decir, está bien, yo voy a dejar lo que yo hago, voy a dejar el pecado, voy a dejar mis malas costumbres, voy a dejar la carne a un lado y voy a empezar a meterme con Dios para empezar a comer comida sólida. Para empezar a comer palabra del Señor. Y cuanto la palabra me diga lo que yo tenga que dejar y apartarme de, yo lo voy a empezar a hacer. Pero solamente la persona puede decidir esto. Solamente la persona puede decir, yo me quedo como bebé o empiezo a madurar y empiezo a crecer. Mira, la persona puede orar mucho. La persona puede leer la Biblia mucho. Pero si no quiere dejar esa leche espiritual, en vano es su esfuerzo, en vano es su trabajo, porque un bebé decide cuándo se atreve a caminar, ¿verdad? Uno lo puede llevar de las manos mucho tiempo, pero solamente cuando el bebé diga yo me siento fuerte, yo me siento suficientemente pleno para dar pasos solo, es cuando la persona empieza a caminar. Uno no puede meterse a la cabeza de un bebé y decirle tú puedes caminar, es imposible, no podemos. El bebé sabe cuándo él está listo y empieza a caminar. No se queda toda su vida gateando, sino que crece, se atreve. Su instinto de humano le dice tú puedes caminar. Mire, nosotros como cristianos tenemos un instinto espiritual.
Tenemos a nuestro Padre que nos habla día tras día y nos dice, hey, es tiempo, ya deja la leche, ya deja de vivir una vida dentro de la iglesia y otra fuera. Ya deja eso, empieza a caminar, tú estás listo, tú estás preparado. Yo te quiero dar comida sólida, yo te quiero dar alimento sólido, ya no te quiero dar leche. Mire, es bien interesante el poder dejar la leche y empezar a comer comida sólida. Dice el versículo 6, perdón, en el capítulo 6 de ahí de Hebreos, voy a dar lectura a varios versículos, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. El versículo 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Es bien interesante lo que nos dice esta palabra, porque el autor a los Hebreos le está diciendo, es tiempo de dejar la leche espiritual, porque yo les estoy tratando de enseñar y no me entienden porque aún son bebés. Es lo que les está diciendo el autor de los Hebreos a las personas que están mandando esta carta. Les está diciendo, yo les quiero explicar, yo les quiero enseñar, pero ustedes no han podido entender. Es tiempo de seguir adelante, es tiempo de dejar eso a un lado, porque el que solamente come leche es inexperto, mas sin embargo el que come comida sólida conoce entre el bien y el mal. Y le dice, porque es casi imposible, fíjese cómo lo planta el autor de los Hebreos, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, este está hablando de las personas que conocieron la palabra del Señor, que estuvieron en su etapa de tomar solamente leche espiritual, dice, es imposible. ¿Por qué? Porque el Señor les estuvo hablando y les estuvo diciendo, ya deja la leche, comerlo sólido. No está diciendo que no se puede hacer, porque claro, dice, pero esas personas que disfrutaron de la presencia del Señor, que tuvieron de la leche espiritual y se alejaron de ellos, es muy difícil que regresen. Entonces, en ustedes está el dejar la leche y empezar a comer comida sólida. Solamente en usted. Yo no lo puedo forzar. Yo no lo puedo forzar. Y cuidado porque aquel que la deja es casi imposible que regresen. Es casi imposible que regresen. ¿Por qué? Porque el cristiano que solamente bebe la leche espiritual está esperando milagros sin atreverse a creer en Dios. El cristiano que solamente está bebiendo leche espiritual quiere que Dios haga prodigios a favor de él o de ella, sin dejar la tetera. Es como que si un bebé le pidiera un carro. Suena ilógico, ¿verdad? ¿Cómo un bebé te va a pedir un carro si ni siquiera camina? No que Dios no pueda, no que Dios no lo vaya a hacer, porque Dios va a bendecir. Pero Él está esperando que nosotros digamos, yo estoy listo, yo estoy preparado. Entonces en nosotros está dejar la leche y empezar a comer comida sólida. Empezar a comer comida que realmente tiene provecho para nuestra vida espiritual. Mire, el libro de Corintios en el capítulo 2, primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14 y 15. Fíjese lo que dice. Lo voy a leer yo y usted escuche. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Es bien interesante este versículo, porque mire,
Aquí está hablando de un cristiano que está en la leche espiritual y de un cristiano que es maduro. Porque hablamos del cristiano, ¿verdad? Que no quiere, que solamente está escuchando y nada más para mí, y no da nada. Eso te lleva a un enfriamiento, a no sentir nada. Eso te lleva a solamente una costumbre, a una rutina de ser cristiano. Porque solamente recibes y no empiezas a caminar y no empiezas a dar. Cuando esto llega a tu vida, te empiezas a volver una vez más a una persona, a un hombre que solamente es un hombre natural. A una persona que solamente ve lo material y no ve lo espiritual. Y cuando nos tornamos en esta persona, empezamos a mezclar nuestra vida pasada con el cristianismo que estamos viviendo en la actualidad. Y para entenderlo un poco más, empezamos a meternos con Dios, entre comillas, empezamos a conocer a Dios y lo queremos tratar como que si fuera un hombre natural. Y esto es bien importante, porque es cuando empiezan los rencores hacia Dios. Es cuando empiezan los reproches hacia Dios. Y es cuando empiezan el decir, pues si Dios no hace esto, pues yo dejo de ir a la iglesia. Si Dios no hace aquello, pues yo dejo de buscar a Dios. Y empezamos a meter el hombre carnal en un ámbito espiritual. ¿Y qué nos dice el versículo que leímos? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y luego lo que sigue dice, porque para él son locura y no las puede entender. Entonces nosotros empezamos a mezclar lo espiritual con lo carnal. Y eso no tiene nada, ahora sí como dicen los chavos, tiene nada que ver. Nada que ver. Y todo esto sucede, ¿por qué? Porque no queremos dejar la leche espiritual, no queremos dejar la tetera, queremos estar en ese paso toda nuestra vida. Y es un peligro para el cristiano que se quede en esa etapa. Porque el Señor no nos diseñó para ser bebés, ni para ser niños. Él nos diseñó para ser hombres y mujeres maduras y maduros espiritualmente. No importa si tienes 10, 15, 20, 50, 100 años. Él te diseñó para ser maduro en la edad en la que tú estás. Para que crezcas día tras día, para que empieces a dejar lo carnal, lo terrenal y empieces a vivir en lo espiritual y empieces a madurar. Y empieces a caminar conforme a lo que la palabra nos dice y no conforme a lo que mi carne me dice. El cristiano que solamente bebe la leche espiritual empieza a decaer y empieza a mezclar lo terrenal con lo espiritual. Y empiezas a hacer conclusiones de tu vida y empiezas a hacer conclusiones de lo que Dios está haciendo contigo, conforme a tu mentalidad humana. Y empiezas a buscar soluciones humanas que no tienen sentido con el propósito que Dios ha depositado en tu vida, sino que Él te ha diseñado para que seas una persona madura espiritualmente, para que seas una persona que crezca cada día de la mano de Dios. Eso es lo que el Señor tiene planeado para nosotros. Y si Él algún día te ha dicho, yo voy a hacer esto contigo, eso no tiene vencimiento, eso está vigente. Y el Señor está trabajando día tras día para que eso se cumpla en tu vida. Pero si nosotros nos quedamos en la leche, nunca vamos a llegar a ese punto. Si nosotros no nos atrevemos a creer y decirles que Señor, yo me aferro a tu palabra, yo me aferro a tu promesa, yo me aferro a lo que tú me has dicho. Si nosotros no nos adelantamos a decirle al Señor, aquí estoy, yo quiero dejar la leche, yo quiero empezar a comer comida sólida. Si nosotros no actuamos de esta manera, vamos a estar en la misma situación siempre. Siempre. Y a lo mejor estás acostumbrado a eso.
A lo mejor tu mente ya te ha dicho, es que ya vas a vivir así siempre. No te esfuerces, ¿para qué? Eso es una mentira de Satanás. Porque Dios no se olvida de sus hijos. Y la palabra del Señor dice que Él no ha visto ni un justo desamparado. Pero para ser justos debemos de ser maduros. Para ser justos debemos de creer y de crecer día tras día. No solamente cuando tengo ganas, porque no se trata de ganas. Imagínese usted cuando Pablo estaba en las situaciones más difíciles, ¿usted cree que tenía ganas de seguir adelante? No. Pero él no se guiaba por sus ganas ni sus deseos carnales, sino que él se agarraba de la palabra del Señor y le decía, Señor, aquí estoy y tú me sacas adelante. Y Pablo pronto dejó la leche espiritual y empezó a comer comida sólida. Y vaya que tenía perseguidores de a montones, y vaya que lo querían matar, y vaya que querían hacer su vida de cuadritos, pero él nunca se detuvo. Porque él sabía entre lo bueno y lo malo, porque él sabía discernir entre lo espiritual y lo carnal. Y no es algo que nosotros no podamos hacer, ni es algo tampoco que esté lejos de nuestro alcance, es algo que Dios nos brinda día tras día. Y nos dice a comer comida sólida, palabra, crecimiento. Quieres hacer para mí y no te atreves a crecer. Quieres ver mi grandeza y no te atreves a comer comida sólida. Es tiempo de dejar la leche a un lado. Es tiempo de dejarlo de los bebés a los bebés. Y es tiempo de nosotros aferrarnos a la palabra del Señor y empezar a trabajar y empezar a hacer y empezar a crecer personalmente con Dios. De ninguna otra manera usted va a llegar a ver el propósito de Dios que Dios tiene para su vida. De ninguna otra manera usted va a poder entender el propósito por el cual usted está en esta tierra. Dígame, ¿usted puede hablar con un bebé y darle explicaciones de cosas? No le va a entender, solamente se le va a quedar viendo. Así me imagino que Dios habla a veces a nuestras vidas y nos está tratando de dar instrucciones y pasos a seguir y uno nomás se le queda viendo, como que si fuéramos un bebé sin ninguna acción, sin ningún movimiento. Deja que tu hombre carnal empiece a morir dentro de ti. No quieras juzgar entre lo bueno y lo malo con tu mente carnal. No quieras tú decir esto está bien y esto está mal cuando lo estás haciendo de una perspectiva humana. Porque eso no te va a llevar a tomar la decisión correcta. Eso no te va a llevar a hacer el trabajo del Señor, sino que llénate de la presencia del Señor. Llénate del conocimiento de la palabra de Dios, del Espíritu de Dios, y permite que eso te saque adelante. Permite que eso te dé la solución, la dirección, la decisión a tomar para lo que estás atravesando. Porque solamente siendo maduros, solamente siendo cristianos que comen comidas sólidas que podemos caminar. Y es tiempo de cambiar nuestra perspectiva y no vivir como un bebé, sino vivir como un cristiano maduro que ha crecido, que se ha esforzado, que ha decidido seguir a Cristo a pesar de las circunstancias y las situaciones. El cristiano maduro, o para llegar a ser un cristiano maduro, es bien importante ejercitar lo que Dios nos da. El cristiano que está en la leche espiritual sigue haciendo lo mismo siempre y se vuelve una rutina su vida.
Y por eso llega un enfriamiento a su corazón y una lejanía de Dios, porque siempre hace lo mismo y se aburre de lo mismo. Sin embargo, un cristiano que se atreve y un cristiano que come comida sólida, cada día el Señor da a nosotros algo nuevo. Y eso nos mantiene con vida, eso nos mantiene avanzando y caminando. Y es bien importante que cada día ejercitemos lo que el Señor nos da. Es bien importante que cada día tomemos esa palabra que Dios nos da y vivamos sobre ella y actuemos sobre ella. El cristiano maduro sabe discernir entre lo bueno y lo malo. Y no porque tenga capacidades humanas que sean superpoderosas, sino porque tienen capacidades espirituales que solamente Dios nos puede dar. Y solamente a través de Dios podemos nosotros discernir bien y tomar las decisiones correctas que están delante de nosotros. Pero solamente aquel que se atreve, solamente aquel que quiere realmente dejar la leche a un lado, es aquel que va a avanzar. Y el Señor nos dice, y el Señor nos exhorta esta mañana, y nos dice, es tiempo de dejar la leche. Es tiempo de dejar la leche. Porque la leche te va a llevar a un enfriamiento. Y no porque no sea leche pura, y no porque no sea y no provenga de mí, sino que te vas a hartar de eso, sino que eso te va a llevar a una rutina y vas a vivir tu vida aparentemente bien, pero mal delante de Dios. Es tiempo de realmente hacer un compromiso con Dios y decirle, Señor, sí, yo me atrevo y yo quiero y yo debo. Y es tan peligroso que dentro de la iglesia haya bebés espirituales. Es tan peligroso. Porque mira, el bebé espiritual es el que empieza a hacer divisiones. El bebé espiritual es el que empieza a permitir que haga inmoralidad dentro de la iglesia. Porque el bebé espiritual quiere proyectarse y quiere sentirse bien cuando otros hacen mal, porque están viviendo como ellos. Entonces ven a otra persona haciendo lo mismo que ellos y van y hasta se dicen, muy bien, sigue así. No crezcas, quédate como bebé. Es tan dañino que en la iglesia las personas no crezcan, porque vienen luego en contra de lo que el Señor tiene preparado tanto como para ellos como para la iglesia. Y en vez de apoyar empiezan a estorbar. Y en vez de seguir con la iglesia empiezan a alejarse y querer llevarse con ellos personas que estén viviendo en la misma situación. No por nada el autor de los Hebreos les dice que es tiempo de dejar la leche. Es tiempo de dejar los bebés a un lado y que esos bebés empiecen a madurar. Se cree que el libro de los Hebreos fue escrito por el año 60 y 80 después de Cristo. Estamos hablando de 80 o 60 años después de que Cristo murió en la cruz. Estamos hablando que había personas que eran grandes de edad, que a lo mejor tenían todos esos 60 años dentro de la iglesia. Y viene el autor y le dice a la iglesia, ya dejen la leche. Ya dejen lo de los bebés a un lado y empiecen a madurar. Había gente que conocía la doctrina dentro de la iglesia. Había gente que conocía lo recto dentro de la iglesia. Pero también había aquellos que a lo mejor tenían años dentro de la iglesia y seguían viviendo como bebés, tomando solamente leche espiritual. Y cuando esta persona trata de explicarles algún tema importante, como el sacerdocio de Jesús, que es algo sumamente importante, que es lleno y es algo tan rico en la palabra del Señor, que nos da tanto alimento,
Y esta persona quería explicarles de qué tan hermoso era el sacerdocio de Jesús y desde dónde venía el sacerdocio de Jesús y cómo era que Jesús era rey y cómo era sumo sacerdote. Y se para a plena lección y le dice, es que qué bárbaros, ustedes ya deben de estar aptos para recibir esto. Sin embargo, son bebés, son niños, no entienden. Eso era lo que estaba haciendo el autor de los Hebreos. Él quería explicarles algo que los hiciera crecer aún más de lo que ya eran. Y se da cuenta que dentro de ese lugar había bebés que no podían comer eso. Y les dice, ya dejen eso a un lado. Es tiempo de crecer. Es tiempo de hacer, de madurar. Todavía te enojas por cosas que no tienen sentido. ¿Qué es eso? Esa es la carne actuando en tu vida más que el Espíritu. Todavía pones excusas para buscar a Dios. Eso es la carne obrando en tu vida sobre el Espíritu. Todavía te molestas por cosas que no tienen sentido. Ese es un cristiano que solamente bebe leche espiritual y que no se atreve a comer comida sólida. Todavía Dios no es el primer lugar en tu vida. Ese es un cristiano que solamente come leche espiritual y no comida sólida. Solamente estás en iglesia porque es una costumbre. Ese es un cristiano que solamente bebe leche espiritual y que no come comida sólida. No quieres dejar lo de la carne y quieres vivir tu vida fuera de la iglesia como siempre la has vivido. Ese es un cristiano que bebe leche espiritual y que no quiere comer comida sólida. ¿Qué nos detiene, iglesia? ¿Qué te detiene a ti? ¿Qué te detiene a ti de dejar la leche? ¿Qué es lo que te está deteniendo? ¿Qué es lo que te está haciendo hacia atrás? ¿Qué te está quitando el deseo, las ganas? ¿Dónde está eso que Dios te dio algún día? Porque Dios te ha hablado algún día, Dios te ha dado una promesa. ¿Dónde está eso que Dios te dio? Porque has permitido que la carne empiece a gobernar tu vida una vez más. Porque has permitido que lo terrenal empiece a gobernar tu vida. Porque todavía hay odio en tu corazón, porque hay rencor. Porque sigues practicando lo mismo, como que si no fueras hijo de Dios. Porque todavía la leche es el único alimento que te atreves a probar. Porque no hay comida sólida en tu plato. Porque no te puedes sentar a la mesa y tener allí algo que sea sólido. Es más, ¿cuándo fue la última vez que te sentaste a la mesa del Señor? ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en una comunicación con Dios plena? ¿Cuándo fue la última conversación con Dios que realmente sentiste que estabas hablando cara a cara con Dios? ¿Qué te está deteniendo? ¿Qué te está evitando tener eso con Dios? No digas que no eres digno porque nadie lo es, pero su gracia es suficiente para darnos entrada al Padre. Si Mefiboset, siendo un mendigo que solamente podía pedir dinero, que no tenía piernas, Dios fue por él hasta donde estaba él perdido y lo trajo a la mesa del rey. Y el rey hizo honor por el nombre de su padre. Y tantas otras personas que yo he conocido, drogadictos, que Dios ha traído hasta su presencia y los ha cambiado y los ha transformado y se han atrevido a dejar la leche y empezar a comer comida sólida. ¿Qué te detiene a ti? ¿Qué te detiene a ti de crecer? ¿La familia?
las amistades. ¿Qué es lo que te está deteniendo? ¿Qué es lo que está evitando que tú crezcas? No lo hagas por mí, porque yo no te voy a dar salvación. Es más, no lo hagas ni por impacto de vida, que digas tú para que crezca la iglesia. No, hazlo por ti. Hazlo por tu crecimiento. Y después hazlo por tu familia. Y después de tu familia, Dios guíe tus pasos. Pero ¿qué te está deteniendo? ¿Por qué sigues bebiendo solamente leche y no te atreves a comer comida sólida? ¿Qué te está deteniendo? Reflexiona en estos momentos. Tú conoces tu vida, tú conoces tu corazón. Tú conoces tu situación, yo no la conozco. Yo no sé qué llevas a tu cama cada noche que te acuestas. Es más, yo no sé si puedes dormir en la noche. Pero Dios te dice, este día entrégame esa bebé, esa tetera. Entrégame esa leche espiritual que te ha alimentado bastante, pero que no te es suficiente. Entrégame tu niñez espiritual. Entrégame ese bebé que eres. Y dime, Señor, quiero ser un hombre maduro. Quiero ser una mujer madura. Quiero empezar a comer comida sólida. Que me empiece a cambiar y a transformar y a hacerme conforme a tu palabra. Que ese sea tu oración en esta mañana. Que ese sea tu deseo en esta mañana. Te invito a que medites unos momentos ahí en tu asiento. Y le digas, Señor, es tiempo que yo crezca. Es tiempo que yo deje la leche. Vela por ti mismo. Mira tu vida. No trates de examinar la vida de alguien más porque tú no eres esa persona. No trates de abogar por alguien más porque tú no eres esa persona. No olvides que tú eres alguien súper, extremadamente especial para Dios. Más de lo que tú te puedes imaginar. Tienes hijos, los amas. Bueno, el Señor te ama más de lo que tú amas a tus hijos.